Buenos días, doctor. Una vez.
Ya, con razón que no lo encontraba. Ya, ahora sí. Ya, correcto. Gracias. Gracias, Margarita. Muy bien. Buenos días, estimados alumnos. Estamos en las últimas clases ya del curso. El tema que vamos a manejar el día de hoy se llama trabajo de parto disfuncional. Es una continuidad de la clase que hicimos la semana pasada, ¿recuerdan? Que se refería al periodo expulsivo. Es una continuidad para verificar qué es lo que debemos hacer antes de presentar un expulsivo y qué debemos hacer para tomar las actitudes y las conductas correctas en cada uno de los casos que vamos a mencionar. Es una clase que va a demorar aproximadamente 1 hora y cuarto aproximadamente. Al final podemos tener las intervenciones de ustedes, también las preguntas o algunos aportes que ustedes puedan considerar convenientes. Hemos conversado ya con la señorita delegada, Valeria, y con los profesores. Tuvimos una reunión el día de ayer con el doctor Mascaro, jefe del curso, el doctor Sandoval, coordinador, y también con los docentes de cada sede, donde para verificar el tema relacionado con la presencia activa en sus clases, vamos a llamar lista en forma inopinada en cualquier momento, al final de la clase probablemente, al azar, para saber cómo están participando ustedes en sus clases. Es importante que ustedes entiendan y participen. Estamos prácticamente a puertas ya del último examen, que debe ser a partir de la segunda quincena de este mes. Bueno, sin más preámbulos, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, ¿sí? El tema es trabajo de parto disfuncional. Un trabajo de parto normal se divide en realidad en cuatro periodos. El primer periodo es el trabajo de parto en realidad propiamente dicho, que implica la fase latente y la fase activa, como ustedes están viendo acá en estos momentos. El inicio del trabajo de parto o actividad uterina regular se refiere a la presencia de contracciones uterinas con frecuencia, intensidad y duración determinadas, con patrón definido, que producen descenso de la presentación y cambios cervicales. O sea, patrón definido en frecuencia, intensidad y duración. Cuando tenemos este patrón definido, estamos hablando ya de una fase latente y una fase activa, que termina prácticamente con 10 de dilatación. Acá tenemos el término de la fase latente, que está en 3, 4, 4, 5 máximo en esta parte por acá, y comenzamos la fase activa hasta completar la dilatación completa, llega a 10. El segundo periodo del trabajo de parto normal se refiere básicamente a la expulsión, el expulsivo, lo que hemos tomado el tema anterior en la clase que tuvimos hace una semana aproximadamente. Luego viene el alumbramiento. Y finalmente, el periodo de puerperio inmediato, que más o menos consideramos 2 horas, en la cual la paciente retorna a sus funciones vitales normales y a su estado de conciencia luego de tener el parto propiamente dicho. Una dinámica uterina normal y dinámica uterina distóxica. Son conceptos importantes que ustedes deben conocerlos permanentemente. Si ustedes no conocen este tema de acá, estamos hablando de un trabajo de parto que no sabemos si es normal o distóxico. ¿Qué respecto a la intensidad? Tenemos acá, en el periodo de dilatación, tenemos acá de 30 a 50 milímetros de mercurio la intensidad de cada contracción. En el periodo expulsivo es máximo, que puede llegar a 50 o 60 milímetros de mercurio. Es la máxima capacidad contráctil que tiene la musculatura uterina, sobre todo a nivel del fondo uterino, para contribuir a la expulsión del producto. Hablamos de una hiposistolia cuando tiene menos de 30 milímetros de mercurio, que no va a tener la consistencia o contundencia necesaria como para poder ayudar al descenso y expulsión del producto, del feto. O una hipersistolia cuando es más de 50, en forma permanente, que no da tiempo inclusive para la relajación uterina, y llega a un agotamiento muy pronto, muy rápido, de la parte del tono uterino. La frecuencia, el término de frecuencia básicamente son siempre 10 minutos. ¿Cuántas contracciones vamos a tener en 10 minutos? Acá tenemos, por ejemplo, el normal en 3 a 10 minutos, el periodo expulsivo llegan a 5, cada 2 minutos más o menos el periodo expulsivo tenemos una contracción intensa. El útero se contrae y viene también la llamada prensa abdominal para ayudar a la expulsión del producto. Hablamos de bradisistolia, o sea, el número de contracciones en 10 minutos con de menos de 3, 1 o 2 por ejemplo, o taquisistolia, igual también, mayor de 5 contracciones en 10 minutos. Un ataque de histolia asociado a una hipersistolia puede producir en cualquier momento un cuadro de desprendimiento prematuro del placenta. Es muy importante conocer dos conceptos importantes. El tiempo en segundos de 40 a 60 segundos de dilatación, normalmente para la copa normal,
y un periodo expulsivo puede demorar de 60 a 90 segundos. La intensidad, la frecuencia y el tiempo de la contracción es mayor en el periodo expulsivo. ¿Se dan cuenta ustedes? ¿No? Frecuencia, intensidad y duración. Hablamos de hipocronia cuando es menos de 60 segundos, hipercronia cuando demora más de 1 minuto y medio, por ejemplo, 2 minutos o más inclusive. Y el tono, acordémonos siempre que el tono normal, cuando una vez que se produce la contracción uterina y el tono baja a un tono normal uterino, es lo que tienen todas las mujeres que no están gestando, entre 8 y 12 milímetros de mercurio, que es lo ideal que regrese a este nivel de tono para poder tener la suficiente periodo de reserva y poder tomar una nueva contracción con la máxima intensidad posible. El periodo expulsivo, el tono siempre es 12, 12 o 14 inclusive puede llegar, no llega a ser tan bajo como un periodo de dilatación. Y hablamos de hipotonía cuando es menos de 8, el útero se relaja demasiado, o una hipertonía cuando es más de 12 milímetros de mercurio. Estos conceptos son importantes para considerar cuando estamos en un trabajo de parto normal o estamos con un trabajo de parto con distosia. La dilatación se inicia por la incorporación. Y acordémonos, muy importante que en una primigesta, la incorporación se produce cuando la paciente llega al término. Semana 35, semana 38, la incorporación prácticamente comienza a presentarse en forma gradual y progresiva, así como también el encajamiento, a diferencia de una paciente multigesta que demora un poco más, pero es mucho más efectivo una vez que lo logra. La fase de latencia es de 0 a 4 centímetros, a partir de 4 consideramos ya una fase activa, la fase activa es de 4 a 10, la duración del periodo de latencia es aproximadamente 8 horas en términos promedio, y la fase activa aproximadamente 6 horas. Y tenemos también otro cuadro, creo que lo vimos la clase anterior. Acordémonos que el periodo de latencia en una paciente primigesta es hasta 20 horas y una paciente multigesta es hasta 14 horas. Muy bien, esto creo que ustedes ya lo han hecho, cómo se hace un partograma, donde se registra en un formato especial cómo está trabajando, cómo está conduciéndose un trabajo de parto en una paciente que estamos controlando. Ojo, el partograma es la mejor forma, el mejor instrumento de trabajo que nos permite tomar decisiones, que nos permite hacer diagnósticos correctos y adecuados en el momento oportuno y saber qué cosas debemos hacer con cada paciente. Cada paciente en trabajo de parto tiene su propio partograma y sus propias decisiones en el momento que están ocurriendo los eventos. Debemos registrar la hora, el número de contracciones. Este es un esquema de cómo registrar las contracciones en tiempo, por ejemplo, el uso de oxitocina, qué medicamentos han administrado, en fin, todo lo relacionado con el partograma. Ustedes tienen la obligación de conocerlo en el momento oportuno y también tienen la obligación de manejarlo con cada paciente. Un partograma bien llevado, bien orientado y adecuadamente estructurado es la mejor herramienta o instrumento para que tomen ustedes las mejores decisiones. Si ustedes no llevan un partograma adecuadamente, cualquier cosa puede ocurrir en un trabajo de parto. Y si hay trascendencias desde el punto de vista asistencial, administrativo y extrainstitucional, estamos en problemas serios. Porque pasa a Fiscalía, pasa a Contraloría, perdón, pasa a la INCRI, pasa por el juicio. Un partograma bien llevado, que no demora en realidad solamente el tiempo de parto, y tomar las cuentas correspondientes, es la mejor forma que ustedes puedan defenderse para actuar más adelante. Pero actuar siempre con la conciencia de trabajar siempre bien. Es un parto normal. Justamente lo que estamos viendo acá, la frecuencia cardíaca fetal, cómo se va registrando, el líquido amniótico, si hay líquido amniótico o no, está cerrada aquí, el cuello uterino en cuanto a dilatación y el descenso cefálico, cómo va descendiendo de 3 a 0, por ejemplo, que va encajado, y cómo va aumentando la dilatación de 4 hasta 10. Siempre se consideran acá un periodo de 2 horas, no más de 4 horas, para saber si la curva del trabajo de parto está avanzando dentro de lo que se corresponde al periodo estimado en cada paciente. ¿De acuerdo? Y aquí, por ejemplo, las contracciones están todas oscuras, significaría que está en el tema que está como más de 60 segundos. El empleo de medicamentos, acá tenemos el pulso se ve en puntos y la presión arterial se ve con estas flechitas. Son convenios que se han estructurado, que debemos siempre manejarlo como corresponde, ¿no? Y aquí la temperatura de la paciente, acá cómo está la orina, está adecuadamente funcionando la orina, y aquí hay una parte muy importante que es la hora real, por ejemplo, 9 de la mañana, 10 de la mañana, 11, y aquí el tiempo que está transcurriendo en el trabajo de parto, el número de horas que estamos controlando y la hora real que está pasando, ¿de acuerdo? Eso para llevar siempre un partograma, nunca se olviden de llevarlo adecuadamente.
¿Qué pasa con un trabajo de parto obstruido? Aquí tenemos, por ejemplo, un cuadro inicial como la frecuencia cardíaca fetal de 140, por ejemplo. Estamos aquí con un moldeamiento, ojo, miren, moldeamiento de una cruz, como un caput sucedáneo. Comienza poco a poco la cabeza fetal a moldearse dentro de la cavidad pélvica. Estamos con 140, baja, por ejemplo, acá a 130, recupera nuevamente, baja otra vez, y así de forma gradual y progresiva, hacia aproximadamente, acá hacemos el correlato, a la cuarta hora de trabajo de parto, y 2 de la tarde aproximadamente, la paciente comienza a tener ya caídas de la frecuencia cardíaca. Baja a 120, baja nuevamente por acá, estamos en 110, estamos prácticamente en las 3 de la tarde un poco más, baja debajo de 100, ojo, tenemos aquí un cuadro un cuadro agudo de compromiso de los latidos cardíacos fetales. Anteriormente le llamamos sufrimiento fetal agudo, o el término es pérdida, o el riesgo de pérdida del bienestar fetal, para no darle argumentos necesarios a los señores que van, entre comillas, a defender una mala praxis, entre comillas, también, evidentemente, para decir que cómo está en el sufrimiento fetal agudo, no dice nada el doctor. Entonces, ponemos ahí riesgo de pérdida de bienestar fetal, lo cual implica tomar acciones. Debemos actuar ya con esa paciente. Algo tenemos que hacer que impida que esa progresión de los latidos cardíacos fetales empiece a caer, inclusive acá por debajo de los 100 latidos por minuto. Estamos aquí en un cuadro ya que debemos haber tomado acciones. Uno, frecuencia cardíaca fetal. Segundo, tenemos acá la dilatación que está en 4, ¿de acuerdo? Aquí tenemos 10 de la mañana, y aquí a las 1, 2 de la tarde, punto más o menos, ha llegado hasta 6, ¿correcto? Ha avanzado en 2 horas, el tiempo más o menos adecuado. Estamos también acá en la parte de la frecuencia cardíaca, dentro del tema de, dentro del tema de los latidos cardíacos fetales de límites normales, regulares. Y acá tenemos cómo la frecuencia cardíaca tiene el correlato con el descenso, perdón, con la dilatación. Está en 6, 3 de la tarde sigue en 6, 4 de la tarde sigue en 6, 5 de la tarde sigue en 6. Han pasado prácticamente 3 horas y ya pasó la curva de alerta a la línea de acción. Tenemos que tomar alguna acción en estos momentos. Está coincidiendo en estos momentos que el descenso, perdón, que la dilatación no ha progresado en 3 horas, permanece igual. La dilatación no ha progresado. Y tenemos acá arriba un correlato que también corresponde, a la frecuencia cardíaca fetal, que también está bajando, evidentemente, ¿no? Y acá el descenso cefálico. Está en -3, el descenso cefálico -3, -3, -3, y sigue -3. ¿Por qué no está bajando? Algo está ocurriendo, que determina problemas, uno, en la frecuencia cardíaca fetal, que está comenzando a disminuir desde hace más o menos 2 horas. 2, hay un moldeamiento cefálico, como lo he mencionado acá, un moldeamiento cefálico. 3, hay una continuidad en la dilatación, no ha avanzado, no hay detención en la dilatación. Y tercero, también hay detención en el descenso detenido, dilatación detenida y frecuencia cardíaca fetal en disminución, tenemos que actuar ya inmediatamente. ¿Se dan cuenta de la importancia que tiene registrar estos cambios que están ocurriendo en el trabajo de parto para tomar decisiones? Muy bien, 5 de la tarde, se tomó la decisión, a las 5:30 nació el bebito con 4.600 gramos, un efecto macrosómico. Evidentemente aquí había un cuadro ya mínimo de por lo menos una desproporción cefalopélvica, por no decir otra cosa. Acá tenemos un registro evidente de cómo se toman acciones cuando se lleva bien un partograma. Y eso tienen ustedes que llevarlo a la mano, permanentemente con su paciente y tomar decisiones en el momento que están ocurriendo los eventos. Ojo, está también aquí atento con la llamada rango de espera de que se produzca el trabajo de parto, la labor de parto dentro de las cifras estadísticas que tenemos para cada paciente. Estamos en una siguiente lámina. Acá tenemos el registro, más de 20 segundos, acá prácticamente más de 60 segundos, de acuerdo a lo que hemos explicado inicialmente. Y acá vemos cómo la frecuencia cardíaca, por ejemplo, acá en la madre, estaba entre 80, comienza ya a subir, estamos prácticamente en 100 latidos. Algo está ocurriendo también en la madre que implica cambios en su proceso de adaptación y de estabilización en cómo llevar adelante un parto. Y aquí la frecuencia cardíaca tiene mayor variación. Acá tenemos la frecuencia, el volumen de la orina está más o menos en 100. Bueno, en fin, eso es más o menos cómo llevar adecuadamente un partograma para definir un trabajo de parto obstruido o un parto disfuncional.
Esto es el partograma que ustedes deben haberlo visto, del Consejo Latinoamericano de Perinatología, donde tenemos 5 posibles escenarios. Y graficado acá en la dilatación del cuello uterino, que es un parámetro muy importante para evaluar el reparto, y acá el tiempo en horas, cómo va ocurriendo. Acá se hicieron investigaciones con un total de pacientes, fueron 1.188 pacientes, ¿de acuerdo? Y cada uno tenía diferentes formas de evaluar. Tenemos dos formas de posición de la madre, posición horizontal o posición vertical. Dos formas de paridad, multíparas o nulíparas. Y dos formas de membranas angulares, membranas íntegras o membranas rotas. Cada uno de ellos, los 3 parámetros que se van juntando, tres niveles de hacer las correlaciones para saber cómo va a evolucionar el trabajo de parto. Por ejemplo, tenemos acá el tipo A, ¿de acuerdo? Acá tenemos el A. ¿Ya se refiere a qué? A una paciente de posición horizontal, una paciente multípara, 3,5 por ejemplo, con membranas rotas. Acá tenemos el trabajo de parto. El exclusivo se debe producir aproximadamente a las 4:30 aproximadamente de la acción cervical. Estando en 4,5, ¿de acuerdo? 4,5 llega hasta 10. Es el tiempo más o menos que se espera en promedio en una paciente multípara con membrana rota y posición horizontal. 307 pacientes llegaron a este promedio de acá, más o menos una elección estándar. Una posición vertical, acordémonos de la lectura anterior, de las ventajas y desventajas de un trabajo de parto de posición vertical. Aquí no se admite ninguna diferencia, pueden ser todas, o sea, multíparas o nulíparas, ¿de acuerdo? Y con membranas íntegras. ¿Qué cosa encontramos ahí? Encontramos acá, de 30 pacientes, acá, más o menos pueden producir su parto aproximadamente en 5 horas y media aproximadamente, ¿de acuerdo? Una paciente puede ser horizontal, que es multípara, con membranas íntegras, número de pacientes, acá tenemos, se produce aproximadamente en 6 horas, de 4,5 a 10 de dilatación. Una posición en posición horizontal con nulíparas, con membranas rotas, 240 tenemos acá el D, ¿de acuerdo? El tiempo más o menos casi 7 horas y una posición horizontal, nulíparas, íntegra, 158. ¿Qué es más o menos el resumen de este cuadro? Que una paciente multípara demora menos tiempo en tener su trabajo de parto exclusivo. Una paciente con membrana rotas demora menos tiempo en tener su trabajo de parto exclusivo. Y una paciente multípara con membranas rotas va a demorar menos tiempo que una paciente primípara con membranas íntegras, lo cual se demuestra claramente en esta posición de acá, entre la A y la E. ¿Se dan cuenta ustedes? Membranas rotas, multípara horizontal, versus membranas nulíparas horizontal e íntegras. Miren ustedes la diferencia, cómo estamos en el tiempo. Esto es una curva también muy importante que nos permite tomar decisiones y vale la pena considerarla cuando ustedes hagan su partograma o curva de. En resumen, un partograma es un adecuado instrumento que nos va a permitir tomar la mejor decisión en el momento que están ocurriendo los hechos, en tiempo real, como a ustedes les gusta todo, en tiempo real. Este es otro caso de una trabajo parto disfuncional. Vemos acá, por ejemplo, en 4,5, acá es donde comenzamos a hacer el gráfico del trabajo de parto. Vemos acá cómo está avanzando. Esto de acá se refiere básicamente a la dilatación, está en 6, está en 8 y está en 10. Ojo, llegó hasta 10, miren ustedes. Acá, perdón, debería haber llegado a 10. Eso es lo que estamos esperando en una paciente como este caso, que puede ser una paciente multípara con membranas rotas y trabajo de parto que produce en 6 horas. Muy bien. Acá el trabajo de parto real. Esta paciente que llegó a 8 en la 5ª hora, no llegó a 9 en la casi 9ª hora. Ya pasó la curva de acción, mejor la curva de espera de que la paciente entre dentro del rango de las estadísticas que hemos mencionado en el cuadro anterior. Si esta dilatación a las 9 horas de trabajo de parto continúa en 8, no llega a 9, entonces ya pasó de la curva de observación a la zona de alerta, zona de acción, digamos. Y acá debemos tomar acciones, aquí, evidentemente. Algo está ocurriendo con esta paciente, acá hay unas rupturas espontáneas de membranas, y comenzamos aquí, de aquí debemos actuar ya. Está ocurriendo, ¿qué está pasando? Ya pasó de la curva del área de observación o curva de alerta, pasamos aquí al área de acción. Ahí debemos tomar decisiones. ¿Por qué no está avanzando la dilatación? Está ocurriendo probablemente algún problema en la fase del descenso, que no está graficado acá, estamos en una parte de dilatación. Están viendo los latidos cardíacos totales, es un producto demasiado grande, es un producto macrosómico, es la pelvis límite, es una pelvis estrecha, una paciente de talla baja, en fin, varios criterios que debemos tener en cuenta desde antes de haber comenzado a hacer la gráfica, en el momento que hacemos la parte del interrogatorio y la parte de la anamnesis con la paciente que entra en la sala de trabajo.
¿Cómo definimos un parto distóxico? Tenemos factores importantes para el trabajo de parto, ¿cierto? Tenemos acá el feto, el móvil, el canal del parto, que es la parte óseas y parte blanda maternas, y el útero, que es el motor. Entonces, cualquier factor que altera o que contribuye a que no estén adecuadamente consolidados y consensuados dentro de su trabajo de parto de forma coordinada, altera un trabajo de parto normal dentro de las curvas que hemos mencionado: multípara, primípara, intermembranas rotas y posición horizontal o vertical. Entonces, por ejemplo, se altera el problema de la dilatación, descenso y expulsión. Son las tres cosas fundamentales que debemos saber y tener en cuenta, que cualquiera de ellas, en dilatación, descenso o expulsión, ya estamos dando un trabajo de parto distóxico. Cualquier otro factor está comprometido. Un poco de generalidades: aproximadamente 210 millones de mujeres se embarazan en el mundo actualmente. Eso equivale más o menos aproximadamente a unos 20 millones, un poquito menos de 18 millones de pacientes mensuales, unos 300.000 diarios, ¿no? Más de 20.000 por hora. 20 millones complican su embarazo. O sea, el 10% de esos pacientes van a hacer trabajo de parto distóxico. De esos, el 5% aproximadamente muere por causa materna. Muere. Después estamos arriba más o menos 70 por cada 100.000 nacidos vivos. En el año 87 la OMS se propuso reducir a 50% de la mortalidad materna en el año 2000, no se cumplió. Y para el año 2015 reducir tampoco se cumplió. Estamos ahora para el año 2022, se había quedado reducir la mortalidad materna en 80%. Estamos un poco lejos todavía a nivel mundial, estamos lejos. A nivel de Perú hemos logrado algo, pero también tenemos mucho que hacer todavía. Uno de cada 5 trabajos de parto va a ser alguna distorsión, cualquier tipo, de dilatación, de descenso, de expulsión. Los 3 factores importantes, considerando el feto, el canal y el útero, por ser el móvil, el motor uterino. Y los 3 factores que siempre debemos considerar: dilatación, descenso y expulsión, para saber en qué momento están actuando estos factores para producir un trabajo de parto distóxico. ¿De acuerdo? Según la ACOG, vamos a ver cuáles son los criterios de patrones anormales. En la clase anterior mencionamos que eran hasta 7 factores para considerar un trabajo de parto disfuncional, un trabajo de parto distóxico. Vamos a ver aquí cuáles son los criterios de patrones anormales. El primer periodo de trabajo de parto en nulípara puede demorar hasta 24 horas y una multípara hasta 18.8 horas. Criterios de parto de patrones anormales. Ahora tenemos 2 tipos de distosia: una distosia de enlentecimiento en la fase activa o una distosia de detención. Enlentecimiento, cuando en lugar de progresar de acuerdo a la curva que hemos mencionado en pacientes horizontales, multíparas, intraferrotas, comienza a alejarse de la zona de observación para entrar ya en la zona de alerta, la zona de tomar acciones, decisiones. ¿Cuándo qué? Cuando la velocidad que normalmente debe ser 1.2 centímetros de una multípara es menor de 1.5 por hora. Una multípara que debe ser 1.5 por hora en cuanto a dilatación es menor de 1.5 centímetros por hora. En la detención igualmente también acá, más de 2 horas en una multípara y también más de 2 horas en una multípara. Esto es básicamente la fase latente, o sea, entre 4, 4.5, 5, máximo hasta 10. Es el tiempo más o menos que debemos considerar para un patrón anormal. El segundo periodo del trabajo de parto se refiere básicamente al periodo expulsivo. En una nulípara, más de 2 horas, expulsivo, estamos con 10 estimulación. Tenemos que ya tomar decisiones. Inclusive de los primeros 30 minutos, 60 minutos, que tenemos que tomar alguna acción para evitar mayores problemas con el producto. En una multípara se considera básicamente cuando es más de 1 hora la duración del periodo expulsivo, o sea, el segundo periodo de trabajo de parto. Acá tenemos, finalmente, acá la entonces de detención con bloqueo peridural, de más de 3 horas en una nulípara y más de 2 horas en una multípara. De ahí la importancia de emplear el bloqueo peridural para el trabajo de parto cuando la paciente ha llegado ya. Lo ideal, lo más correcto, ha llegado a la fase activa. Lo vamos a emplear antes de la fase activa, fase latente. Vamos a corregir el problema del dolor en la gestante, pero vamos a inhibir muy probablemente las contracciones uterinas en la fase latente, con lo cual tenemos alargamiento de la fase latente, con un diagnóstico potencial de fase latente prolongada. Esto es lo que les mencionaba a ustedes, ¿no? Un trabajo de parto precipitado,
cuanto al tiempo, por ejemplo, de la duración de la fase latente, la fase activa, el número de contracciones, el descenso y la dilatación, se produce prácticamente dentro de las 2 primeras horas de trabajo de parto, una primigesta o una multigesta. Acá tenemos un descenso estacionario. Permanentemente la dilatación está en 10, pero el descenso no baja. Permanecemos con un descenso probablemente en -3, -2, -1 y no ha bajado el descenso. Fase de desaceleración prolongada tenemos acá. Acordemos de la curva de Friedman. ¿Se acuerdan ustedes? El máximo pendiente y luego viene un periodo entre 8 y 9, aproximadamente entre 9 y 10, de la disminución de la desaceleración. Esa aceleración se prolonga y no llegamos en ningún momento a llegar al 10 de dilatación. Estamos entre 8 y 9. Permanece con una desaceleración que no avanza el trabajo de parto. Ya tenemos una fase activa prolongada. Avanza hasta 7, avanza hasta 8. Y no avanzó. Algo ha ocurrido. ¿Por qué no sigue avanzando? Se ha demorado la actividad uterina, el útero no tiene capacidad para relajarse y continuar con sus contracciones. Hay problemas probablemente en el descenso porque el polo de presentación no se ha presentado en forma adecuada dentro de la cavidad de la pelvis. Hay problemas probablemente relacionados con una desproporción fetopélvica, un feto demasiado grande, un feto macrosómico. Es la paciente con pelvis límite de techo medio superior o inferior. Es la paciente con talla corta, en fin, varios problemas que pueden estar ocurriendo. Igual también acá, una dilatación estacionaria. Aquí tenemos estacionaria, aquí una dilatación lenta. Estacionaria y también el lentecimiento de dilatación. Aquí una fase latente prolongada, que en ningún momento llega a 4 o 5. Miren, ustedes han pasado prácticamente acá 24 horas, diagnóstico de fase latente prolongada de una primigesta, y estamos con todos los diagnósticos de trabajo de parto difusional, parto vistoso. Entonces tenemos acá 1, 2, 3, 4, 5. Aquí tenemos dilatación estacionaria y descenso de dilatación, detención del descenso, detención de dilatación, y tenemos la fase de prolongada. Aquí tenemos 2 diagnósticos. Aquí tenemos 2 diagnósticos. La dilatación estacionaria, que es esta parte de acá, y la detención de la dilatación. Detención y enlentecimiento. 2 diagnósticos tenemos acá para completar los 7 diagnósticos. ¿De acuerdo? Parto precipitado, descenso estacionario, desaceleración prolongada, fase activa prolongada, dilatación estacionaria y enlentecimiento de la dilatación y fase latente prolongada. Son los 7 diagnósticos que vamos a considerar siempre en trabajos de parto normales. Fase latente prolongada. Mili para 20 horas, multi para 14. Es una cifra clásica. Ustedes deben conocerla y manejarla siempre, permanentemente. Tenemos entonces 2 tipos de distosia, de enlentecimiento y distosia de detención, como mencionaba en el gráfico anterior. La fase activa, el 15%, se produce enlentecimiento o distosia de detención. Tenemos acá el 1 centímetro por hora o 2 horas en la fase activa y multiplica 1.5, menor de 1.5 más de 2 horas en la fase activa. En la fase del expulsivo, tenemos acá el 15% del total de trabajo de partos difusionales son prácticamente por producto de distosia de detención. Estamos en expulsivo. O sea que ha avanzado la cabeza, el polo encefálico, y se ha quedado en el introito vulvar. Se ha quedado en presentación prácticamente en +3 o +4 y no se ha logrado la expulsión. Aquí tenemos básicamente un problema de estrechez del plano inferior de la pelvis. Muy probablemente el ángulo subcúbico, el diámetro bisquiático no ha sido adecuadamente evaluado. Ha avanzado bien y se ha detenido. ¿Cuáles causas pueden ser? Una causa es esta. Otra causa puede ser un circular de cordón ajustado al cuello, que tampoco también le impediría al producto seguir avanzando. Otra causa puede ser una distosia de presentación, que la presentación ya no está en vértice o occipucio, ha cambiado a frente, a bresma o cara. Otra causa que la cual no ha avanzado mejor dicho, se ha detenido la expulsión. Y finalmente tenemos acá un parto precipitado, es inferior a 3 horas, bien sea para primíparas o para multíparas. Más o menos lo que tenemos que tener en cuenta acerca de cuáles son las anormalidades sistematizadas respecto a la presentación en porcentajes y a la distosia de enlentecimiento y distosia de detención. Son 2 tipos de distosia, acuérdense bien. O se enlentece la curva en su progresión, o finalmente se detiene. En ambos casos tenemos distosia trabajo. ¿Cuál es la etiología? Tenemos 4 etiologías fundamentales que vamos a tratar de explicar de forma general. Comenzamos con la primera. Actividad uterina
contráctil, bloqueo, desproporción y variedad. La primera es la causa más frecuente de distocia de enlentecimiento o distocia de detención en el primer periodo de trabajo de parto. ¿De acuerdo? Es la causa más frecuente. O sea, el útero, el motor, no está funcionando adecuadamente. Es un útero hipotónico, que tiene menos de 30 milímetros de mercurio de tono de contracción, un útero que tiene bradisistolia, menos de 3 contracciones por minuto, y en el tiempo menos de 60 segundos. Tenemos ahí las tres posibilidades en que el útero no está cumpliendo su función para llevar adelante el trabajo de parto. Todo tiene que ser adecuadamente coordinado. Motor o útero, canal, parte blanca, parte dorsal materna, y el móvil que es el feto. Si todo está adecuadamente coordinado, esta parte debe ser normal. En caso contrario, estamos con cualquier tipo de distosia. Este reportaje de presentación, entonces, les comentaba, no son lo suficientemente intensas en el tiempo, son coordinadas. El trabajo de parto se define como la presencia de contracciones uterinas en frecuencia, intensidad y duración adecuadamente estructuradas, coordinadas, que determinan un producto, una dilatación y un descenso del producto para la expulsión final. ¿De acuerdo? Y también cuando tenemos menos de 150 unidades de multivideo, que sería por la multiplicación del número de contracciones uterinas en 10 minutos por la intensidad. O sea, 3 contracciones en 10 minutos, 3 en 10 minutos de contracciones por 50 son 150 unidades de Montevideo, que fue investigado por Palero Barsi, uruguayo, que impuso las unidades como recuerdo para su país y ha quedado en el transcurso del tiempo como una norma de manejar este tipo de entidades, ¿no? El segundo es un bloqueo peridural. Muchos pacientes, sobre todo en la práctica privada, solicitan que se dé el trabajo de parto, se acepta el trabajo de parto, porque muchos prefieren inclusive hacer cesáreas. Hacer el trabajo de parto y se va a proceder con el apoyo de cirugía por un bloqueo peridural. Esto ha aumentado la duración en el primer periodo y el segundo periodo de trabajo de parto. Genera cuadros de mala posición fetal, cuando las contracciones no son adecuadamente coordinadas, con patrón definido, estamos en problemas. Eso implica un mayor uso de oxitocina, estamos teniendo otros trastornos, estamos haciendo ya una estimulación del trabajo de parto, que pueden llevar inclusive a extremos de tener un parto instrumentado. Son casos menores, pero preferir no llegar a este tipo de situaciones porque en algún momento podrían personas que no tienen la experiencia necesaria para poder llegar a este tipo de manejo. El bloqueo peridural es bueno cuando está adecuadamente estructurado, adecuadamente llevado, con una anestesiólogo que esté permanentemente con la paciente las 4, 6 u 8 horas que puede demorar, aumentando el goteo, incrementando la dosificación por un catéter peridural que se coloca a la madre, y se define el momento oportuno cómo está actuando, ¿no? Catéter peridural y se va llevando la anestesia de acuerdo a las necesidades de cada paciente. Según la posición de la American College of Obstetrics and Gynecology, depende del deseo de la paciente y acá menciona que no debe cancelar la decisión mínima. En realidad, la experiencia nos ha demostrado que debe por lo menos en fase activa. En fase latente hay ciertos datos que nos hacen correlacionar con cierto nivel de evaluación de que el trabajo de parto entra en una fase de enlentecimiento, en la fase latente. Más de 5, 4.5 a 5, con toda seguridad va a ser muy efectivo y una adecuada eficiencia terapéutica. El tercer factor del trabajo de parto anormal es la desproporción, la incongruencia entre el tamaño del feto, ¿de acuerdo? Y el continente y el contenido. El continente puede ser pequeño, puede ser grande o puede ser proporcional. Un continente adecuado, una paciente normal con un feto grande, estamos de un cuadro de desproporción fetopélvica, evidentemente, ¿no? Eso se manejaba anteriormente con la radiocefaloperimetría, pero ahora lo más importante es que ustedes se entrenen a hacer unos correctos tactos vaginales. Solamente para recordarles, tenemos 3 planos, el plano superior, el plano medio y el plano inferior. El plano superior, el parámetro de evaluación es el promontorio, verificamos el conjugado diagonal. Si ustedes logran tratar el promontorio, es una pelvis estrecha, definitivamente. Esa pelvis, con toda seguridad, la cabeza va a estar fuera de la pelvis, no está encajado, va a estar flotando. El segundo plano se refiere al plano medio. Tenemos que evaluar ahí las espinas ciáticas, los ligamentos sacrociáticos, las paredes laterales de la pelvis, la concavidad del sacrocoxis y la movilidad del coxis. El plano inferior, 2 parámetros de evaluación, el ángulo subcúbico, el diámetro bi-isquiático. Eso es clínica, y ustedes tienen que poco a poco ir aprendiendo y conociendo.
Nunca pierdan la oportunidad de hacer un tacto vaginal a sus pacientes, pero cuando estemos internados semipresencial al comienzo del próximo año, podemos aprender a manejar este tema. En realidad es sencillo, solamente es cuestión de práctica y poder evaluar cada uno de los parámetros de la pelvis. Entonces, este cuadro de DSP produce generalmente problemas de enlentecimiento y problemas de detención de trabajo de parto. Y después dice que hay un asinclitismo anterior o asinclitismo posterior, recuerdan ustedes, cuando la sutura sagital está o más cerca o más lejos del pubis o más cerca o más lejos del sacro, para verificar hasta qué punto podemos saber si hay o no una adecuada correlación entre el tamaño del feto, el contenido y el tamaño de la pelvis, que es el contenido. Y por último tenemos acá, que también es una normalidad de trabajo de parto, la posición occipito posterior persistente. Eso en realidad aumenta la duración de la fase activa, tanto en el primer periodo, fase de dilatación hasta 10, como en el segundo periodo, la fase expulsiva. Mientras más desviados estemos de la posición occipito anterior, de la posición de vértex, occipulso vértex, más probables tengamos la necesidad de que esta normalidad de variedad de posición determinemos en un cuadro de programar una cesárea electiva. Acá tenemos una explicación sobre cómo es un monitoreo fetal. La paciente está en el cúbito dorsal, está semi-sentada, y estamos graficando acá la frecuencia cardíaca fetal con todos sus parámetros de evaluación en cuanto a aceleraciones, desaceleraciones, línea basal y la variabilidad del latido-latido, y también la parte del tono muscular uterino. Con cada contracción tiene su correlato también en la frecuencia cardíaca fetal. Y acá tenemos una evaluación acerca, si no tenemos el parámetro para manejar esta parte acá del monitoreo fetal, las manos van a ayudar mucho para saber la intensidad de la contracción. Eso es relativo, evidentemente. Aquí es un poco más absoluto, porque nos permite de forma objetiva determinar la intensidad de las contracciones con los cambios de la frecuencia cardíaca fetal, y acá tenemos que tener permanentemente palpando, y ya nuestros dedos, nuestras manos están acostumbradas a saber cuándo es trabajo de parto efectivo con buena intensidad o cuándo es trabajo de parto que no está yendo adecuadamente. ¿Qué hacemos para un trabajo de parto con normalidades? Uno de los mecanismos para poder actuar cuando tenemos problemas con el motor, con el útero, un útero que no está adecuadamente en su buen tono, un útero que no se relaja oportunamente, que tiene un agotamiento uterino, un útero que tiene bradisistolia, que demora poco tiempo, oligosistolia, o hiposistolia, perdón, que tiene menos de 50 milímetros de mercurio de intensidad, un útero que se contrae 2 o menos veces por cada 10 minutos, es un útero que no está funcionando adecuadamente. Si previamente hemos evaluado que la pelvis es compatible con ese producto, con ese fetito que está en fase de trabajo de parto, hemos evaluado, podemos entonces ayudar, entre comillas, ayudar a ese útero que cumpla su función. ¿Y cuál es el mejor fármaco para eso? Es la oxitocina. La oxitocina se emplea por infusión endovenosa y se emplea una ampolla de 2 mililitros. En un frasco se diluye el producto de sodio en 1 litro, y comenzamos a regular goteo hasta contar respuestas de contracción. Podemos ir con una dosis baja, de 0.5 a 1 miliunidad por minuto, por ejemplo, se grabó por minutos, o incrementos de 1 miliunidad por minuto hasta obtener aproximadamente cada 30 o 40 minutos vamos aumentando el goteo. Dosis baja de alternativa, por ejemplo, tenemos acá de 1 o 2, que es más o menos lo que se emplea por lo general, y comenzamos a aumentar el goteo de 2 en 2 cada 15 minutos. Este es el patrón normal. Dosis bajas de alternativa. Con esto comenzamos en todos los pacientes que estamos haciendo una inducción o estimulación del trabajo de parto. Acordémonos que una unidad una ampolla de oxitocina equivale a 10.000 unidades. Y esas 10.000 unidades se van a diluir en 1 litro. Cada 1 litro tiene 20.000 gotas, 20 gotas por centímetro cúbico. Entonces, por cada 2 gotas tenemos 1.000 unidades. Entonces, podemos ir incrementando en 1.000 unidades por minuto, equivale a 2 a 4 gotas, por cada 1.000 unidades también que estamos trabajando. Y cada 15 minutos vamos aumentando el goteo hasta encontrar una buena respuesta. Dosis alta, comenzamos con 6.000 unidades, por ejemplo, acá, vamos aumentando las incrementos cada 40, máximo 40, hasta por cada 15 minutos. Una alternativa, comenzamos con 4, aumentamos de 4 en 4.
Estas son propuestas que debemos manejarla con cada paciente. Eso ya viene de la parte de la ciencia y el arte de la medicina. Cada paciente es diferente y tenemos que tener la suficiente sapiencia o experiencia para determinar con qué dosis vamos a comenzar. Siempre comenzamos con esta dosis baja alternativa, que es 1 o 2 mil unidades por minuto, con un incremento de 2 mil unidades cada minuto por minuto, cada 15 minutos. Con eso vamos a tener un parámetro muy bueno para comenzar una adecuada inducción o estimulación. Eso es básicamente para hacer dosis altas o dosis bajas. Se recomienda las dosis bajas alternativas, que es 1 o 2 milímetros, mil unidades, y va aumentando de 2 mil unidades cada 15 minutos. Ambos esquemas son efectivos. Pero ojo, muy importante, si a pesar de encontrar una adecuada actividad uterina, con el empleo de la oxitocina, en cuanto a frecuencia, intensidad y duración de las contracciones uterinas, no encontramos una dilatación adecuada o un incremento del descenso de polipresentación, estamos acá a 2 polares vistosas. Entonces, del enlentecimiento de la fase activa o entonces de detención de la fase activa, que puede ser en dilatación o en descenso de la presentación. Es muy importante, entonces, debemos esperar máximo unas 6 horas a encontrar la eficacia terapéutica de la oxitocina. Si no encontramos en ese tiempo, ver la posibilidad de cambiar de conducta. Algo está ocurriendo en la dilatación, en el descenso, en la frecuencia cardíaca fetal, en fin, para tomar decisiones. Pero ojo, nunca, nunca, nunca hagamos una inducción de estimulación si encontramos que la pelvis no es compatible con ese producto. Tenemos actuando con iatrogenia. No vamos a insistir en sacar un bebito por vía vaginal cuando la pelvis no es compatible con ese producto. Otra alternativa es el empleo de las prostaglandinas. Pues manejamos el misoprostol, pero el misoprostol se emplea básicamente ¿para qué? Para maduración cervical. Una paciente que tiene, por ejemplo, un bicho bajo, ¿acuerdan ustedes? Índice de bicho, ¿no? Evalúan 5 parámetros de evaluación: dilatación, incorporación, altura de presentación, posición y consistencia. Son 5 parámetros de evaluación, un puntaje que va de 0, 1, 2. Un puntaje de 10 implica que el bicho está con un excelente puntaje como para arrancar un trabajo de parto. Y un puntaje de bicho de 7 o más es un puntaje con buenas posibilidades de que esa inducción o estimulación va a ser efectiva. Vamos a tener buena respuesta con la inducción, con oxitocina o estimulación, para tener un buen trabajo de parto previo a evaluación de la compatibilidad cefalopélvica. Si el puntaje de bicho es menor de 6, 5, 4, en fin, las posibilidades de una buena respuesta terapéutica, de eficacia terapéutica con el oxitocina van a ser mucho menores. A veces ni siquiera hay respuesta. Estamos básicamente haciendo una prueba de estrés fetal más con la inducción o estimulación. Acá menciona que la actividad es superior en la inducción, correcto, pero la prostaglandina es superior en la fase de maduración. Y se emplean cantidades mínimas, a orden de los 25 microgramos. Una tableta de misoprostol tiene 200 microgramos. Empleamos prácticamente la octava parte. Por eso también hay tabletas de 50 y 25 microgramos, pero no son son un poco escasas para meterlas en el mercado. El misoprostol de 200 microgramos tenemos que dividirlo en 8 partes, un poco difícil, pero en fin, cuestión de saber hacer una adecuada división. Otra forma también de manejarlo es la anatomía. Una anatomía planificada disminuye el riesgo de distosia. O sea, ¿cuándo hacer una anatomía? Cuando estemos por lo menos en 6 o 7 y con una cabeza encajada. ¿Para qué? Para evitar que si no está encajada pueda meterse el cordón umbilical y perdemos todo. Un cordón umbilical que está en presentación antes de la cabeza del polo de presentación. Hay problemas ahí, inclusive hasta de latidos cardíacos, porque pueden comprimir el latido con cada contracción. No incrementa el riesgo de infección, claro. Evidentemente tenemos la forma de manejar la frecuencia de los tactos vaginales en el momento que te ocurren los eventos. Y una anatomía más oxitocina, los resultados son iguales prácticamente que si empleamos solamente la oxitocina sola. Lo importante que cosa es dar la suficiente fortaleza o intensidad de contracciones al útero para que el útero sepa, entre comillas, cuándo comenzar a actuar para ayudar a la expulsión del producto. Finalmente tenemos la demulación, que solamente básicamente para mejorar la comodidad del paciente, y no es una técnica efectiva para el manejo de la distosia. El paciente no se siente cómoda estando echada, no se siente cómoda estando sentada, entonces camina, deambula. Teóricamente ayuda a que por la presencia de la fuerza de gravedad la cabeza encaja mejor. Pues si la cabeza está con un grado de problemas con respecto a la presentación, que puede ser de frente, de
diafragma o de cara, llamado disocia de presentación, no hacemos nada. Evidentemente, solamente estamos contribuyendo a que en un momento determinado tengamos que tomar decisiones oportunas. ¿Qué tratamiento? Tenemos tres posibilidades de tratamiento. Un tratamiento expectante. Importante, la expectación es presente en tanto estemos en la llamada curva de observación, o sea, entre la curva de alerta y la curva de acción. Un trabajo de parto vaginal asistido, instrumentado, y por último una cesárea. Son las tres formas que tenemos de corregir un trabajo de parto. En este caso, el segundo periodo de trabajo de parto, o sea, periodo de fase exclusivo prácticamente. ¿Cuándo emplear un tratamiento expectante? En el segundo periodo de trabajo de parto. Hay que hacer una anatomía, perfecto, si no la tienes. ¿Para qué? También para evaluar el tipo de líquido amniótico que sale. El líquido amniótico es claro, blanco, lechoso, sin ningún problema. Pues estamos bien. Si se parece un líquido teñido de meconio o líquido verde meconial espeso, ojo, estamos de un cuadro ya de estrés fetal presente. El empleo de una vasectomía rutinaria no va a cortar el expulsivo, pero sí va a ayudar probablemente para evitar desgarros múltiples que pueden ocurrir cuando no está adecuadamente llevado adelante el trabajo de parto. Recuerden ustedes las dos manos de trabajo. Una mano es la mano izquierda, ustedes son derechos, diestros, para hacer que la cabeza permanentemente esté en presentación de vértex, del occipucio. Y la mano derecha son diestros, evidentemente, para proteger el perineo, empujando hacia abajo y comprimiendo hacia la porción perineal para evitar los problemas de desgarros y hacer que permanentemente el polo de presentación fetal presente el diámetro de menor, el diámetro cefálico menor. Ese es el subocípito bremático. Bloqueo, teóricamente mejora la fuerza de empujar, claro, la paciente tiene su bloqueo, a veces el bloqueo cuando es muy sensible o se ha incrementado un poco la dosis, no va a ser muy efectivo, pero va a perder la intensidad de las contracciones, ¿no? El cambio de posición materna va a ayudar, pero ojo, si la presión está alta, evidentemente algo está ocurriendo. Una presión alta que no ha ascendido y es una distocia de presentación. Distocia de presentación que puede ser enlentecimiento o detención. Parto vaginal asistido, básicamente el empleo de forceps o vacuum, cada vez se usan menos, porque el trabajo de parto tiene que ser adecuadamente estructurado, no llegar hasta la parte final. Tenemos que actuar siempre en la parte de la curva de alerta y cuando estamos en la curva ya de acción o de decisiones. Nunca emplear forceps altos, están proscritos, porque pues daños a nivel facial, a nivel nervioso y a nivel muscular. Y son casos extremos, evidentemente, para emplear. Cuando estábamos en la residencia, hace muchos años, empleamos forceps, sí, evidentemente, forceps de salida y forceps bajos, pero el Killian, el Morton, en fin, pero cada vez son menos usados, se prefiere, evidentemente, llegar a un diagnóstico más correcto, con una curva de alerta y con un partograma bien llevado para tomar decisiones antes de llegar al suicidio, ¿no? Y finalmente tenemos una cesárea que es prácticamente la decisión final cuando todos los parámetros de evaluación ya han sido adecuadamente estudiados sin tomar efecto en ninguno de ellos, ¿no? Acá tenemos aquí una parte fundamental, el trabajo de parto para el tratamiento, ¿no? Una paciente con occipito posterior persistente, por ejemplo, lo que hemos mencionado inicialmente, que se ve aproximadamente en 1 de cada 5 metros al término, que se diagnostica el momento del parto y va a ocasionar o distocia del enlentecimiento o distocia de tensión, tanto en la primera como en la segunda parte del trabajo de parto, fase latente, fase activa y fase expulsiva acá. ¿Qué tratamiento podemos verificar? Hay hasta 4 posibilidades, yo diría hasta 3, descartando los fósiles, ¿no? Un tratamiento expectante si la frecuencia cardíaca fetal es normal y ahí tenemos una progresión de trabajo de parto normal. Es decir, en cuanto a dilatación, en cuanto a descenso, en cuanto a frecuencia cardíaca fetal, no hay ningún problema, perfecto, podemos asistir a un trabajo de parto con diabetes. La rotación puede ser también manual o digital. Es necesidad, entre comillas, de acelerar el trabajo de parto y evita sobre todo los problemas de distosia de detención. Si falló la punta expectante y no ha mejorado, y no tenemos también la posibilidad de hacer la rotación, pasemos de frente a donde van a hacer ustedes sus no van a tener la posibilidad de usar force, tampoco va
no hay en estos momentos. Tienen ustedes que valorar a sus pacientes, de que entran al control prenatal, hacer su tacto vaginal y colocar en la historia clínica tacto vaginal con pelvis ginecoide, bueno, desde el punto de vista académico, ginecoide, antropoide, platypeloide, androide, pero es determinar, sobre todo a partir de semana 36, si es una pelvis proporcional, una pelvis congruente o compatible con el feto. Si hay proporcionalidad entre la pelvis, el continente, con el contenido que es. Si es así, podemos tener el trabajo de parto en nuestra posta, en nuestro centro médico, siempre y cuando esté autorizado para poderlo realizar. Entonces tenemos acá el manejo activo del trabajo de parto. Con oxitocina o neotomía estamos en la parte de resumen. Evitar el occipito posterior que hemos mencionado cuál es la razón. Ejercicio piso pélvico es básicamente la llamada que realizan las señoras obstetrices en la educación para el trabajo de parto. La psicoprofilaxis de parto. Y en todo el trabajo de parto tiene que haber siempre una buena hidratación. Una paciente en trabajo de parto no puede estar deshidratada. La deshidratación genera acidosis en la paciente, genera problemas conducentes a tener problemas relacionados con cuadros más frecuentes de riesgo mayor de sufrimiento fetal, perdón, de pérdida de vital fetal, y ella puede tomar líquidos, anís, manzanilla, en fin, algo que pueda compensar el gran esfuerzo y la gran pérdida eh, calórica y de líquidos que tiene una paciente en trabajo de parto. Entonces, oxitocina y la miotomía. Proponen aquí dosis altas cuando tenemos la evidencia de que el motor uterino es el que está fallando. Comenzamos con 4 o con 6, dependiendo si sea la dosis alta, normal o la alternativa, para verificar hasta qué punto podemos mejorar la frecuencia, intensidad y duración de las contracciones uterinas. Entonces es muy importante, no se ha demostrado su utilidad como también ustedes acá. Esto se refiere básicamente a la psicoprofilaxis del parto. Se ha demostrado cierta disminución del periodo expulsivo, ¿sí? Puede contribuir porque la paciente sabe cuándo pujar, sabe cómo pujar, con qué intensidad hacerlo, en qué momento hacer el jadeo, en qué momento hacer la expulsión fuerte. Esas son explicaciones que se realizan en la llamada psicoprofilaxis del parto, pero tiene que ser consciente de cómo participar ella en su trabajo de parto. Y finalmente, lo que les mencionaba a ustedes, una hidratación adecuada genera problemas de difusión endometrial y problemas de acidosis materna. Con el correlato por el cordón umbilical pasa problemas de desertamina del producto. Una paciente no hidratada adecuadamente tiene mayor tiempo de duración, el primer periodo y el segundo periodo de trabajo de parto. Fase latente y fase activa y la fase de expulsión. Esto es importante que lo vamos a considerar. Ojo, miren, la quinta causa de muerte materna en el Perú es el parto distóxico. Miren, tenemos aproximadamente unas 600 muertes maternas al año, un poquito más, un poquito menos. ¿Qué cosa equivale a eso? Que tenemos ahí 24 muertes maternas por parto distóxico en un año. ¿Qué pasó? No hicimos adecuadamente nuestra tarea de hacer un buen partograma, no evaluamos adecuadamente a nuestras pacientes cuando estaban en control prenatal, permitimos que una paciente cuando proporciona la pélvica llegue al trabajo de parto y no hacemos nada para que pueda transferido a tiempo a un hospital de la provincia, de la capital, donde tenemos servicios de salud, para que pueda ser manejada en un nivel de complejidad adecuado con capacidad resolutiva mayor que nuestros centros de salud. Ojo, es responsabilidad de ustedes cuando sean médicos, cuando tengan su colegio médico ya estructurado, tengan el título, el nombre de la nación, actuar con la responsabilidad y competencia que significa esta actividad o función de atención a nuestros pacientes, ¿no? La primera causa, como saben ustedes, es la hemorragia, la preeclampsia, la infección y el aborto en general. Aquí va una torta cronológica, estadística, donde encontramos acá el parto obstruido es el 8% del total de muerte materna en los países en desarrollo. En nuestro país. Y sigue siendo la hemorragia. Básicamente, ¿por qué? Porque no hay bancos de sangre en todos los centros de salud, presidente. Hipertensión, segundo, aborto, condiciones de riesgo, inadecuadas condiciones de sepsis, antisepsia, sepsis por abortos sépticos, en fin. Causas indirectas, por ejemplo, accidentes cerebrovasculares, falla renal, problemas pulmonares, problemas de COVID. Hemos tenido muchos pacientes con COVID gestantes que han fallecido. En nuestro hospital hemos tenido 4 pacientes fallecidos por problemas de COVID en el último trimestre.
pero en el último primer semestre del año. El parto 8% a nivel de país en vía de desarrollo, mortalidad materna. Eso para que tengan ustedes conciencia de la importancia de hacer un adecuado diagnóstico y tratamiento de un trabajo de parto obstruido o trabajo de parto exitoso. Esto básicamente un poco de epidemiología que ustedes lo conocen, el concepto de agente, huésped y medio ambiente. Tenemos cuáles son las causas consideradas desde el punto de vista epidemiológico del parto distóxico, la denunciación, accidentes, en fin, ustedes están viendo en estos momentos acá en la pantalla, intervenciones quirúrgicas previas, en fin, mala presentación y posiciones, tumor del canal genital. El huésped, pelvis pequeña, los he mencionado, ustedes tienen que saber cuándo determinar que una pelvis es adecuadamente congruente o compatible con el producto. Una pelvis normal con un producto normal, no hay ningún problema respecto a la compatibilidad feto-pélvica. Una pelvis pequeña con un producto normal es una pelvis con una proporción feto-pélvica por pelvis pequeña. Un feto grande con una pelvis normal también es una proporción feto-pélvica. Acá tenemos el tema. Feto grande con pelvis normal es una proporción feto-pélvica. Asimetría pélvica, pacientes que tienen secuela, por ejemplo, de polen, accidentes de fractura de cadera, tienen asimetría pélvica. Una principalidad es diferente, acordemos de las primeras láminas. En la paciente de posición horizontal y vertical, trigetas y multigetas, membrana rostro, membranas íntegras, como el tiempo que también varía. Esta es la principalidad, y qué accidentes han tenido en la etapa reproductiva. Abortos frecuentes, recidivantes, recurrentes, que han generado síndrome de Asherman y el plegamiento exagerado de la placenta dentro del endometrio, problemas relacionados con placenta creta, o también pueden haber también problemas ahí más adelante. Y el medio ambiente, pues tenemos aparte de acá, pacientes por regla de diabetes, en fin, ustedes están viendo las cosas que se pueden considerar y estar siempre atentos a qué factores podemos intervenir nosotros para poder dar una mejor. Vamos a ver ahora cuáles son las distocias de causa fetal, básicamente. Tenemos 4 distocias, vamos a tratar de explicarlas de forma lo más didáctica posible. La primera es el tamaño del feto, la macrosomía. El segundo, las anomalías de presentación y posición. Aquí vamos a hablar básicamente del feto, acá el feto podálico, el feto transverso, acá el feto macrosómico, anomalías de situación y las deflexiones que son 3, ¿no? La de cara, de frente y de gesto. Comencemos con la primera, la macrosomía fetal. Son fetos mayores de 4 kilos y básicamente asociados a estos factores que están mencionando. Pacientes que tengamos, por ejemplo, multíparas, con padres con talla bastante alta, pacientes con diabetes, va mucho también con la macrosomía fetal, los fetos grandes, la obesidad materna y una gestación prolongada están relacionadas con factores de riesgo asociado a crecer problemas de macrosomía fetal. El diagnóstico es sencillo, ¿no? La lectura uterina nos permite ver de acuerdo a la regla que conocemos, es un producto que puede pesar más de 4 kilos o cercano a 4 kilos, cuando no tengamos la posibilidad de usar una ecografía. Y las maniobras de Leopold, así como la ecografía, son parámetros de evaluación que nos van a permitir saber si estamos ante un cuadro, una macrosomía fetal o un feto grande. ¿Qué pasa con un feto macrosómico en el cual se insiste en un trabajo de parto hasta el final? Básicamente por una fractura humeral, una fractura de clavícula, una parálisis del plexo braquial, cuando se tracciona y se lesiona el plexo braquial, el plexo básculo nervioso. Inclusive puede ser caso que el producto no sale por ningún medio, el bebé se asfixia y muere en la cavidad. Son casos sumamente dramáticos, muy dramáticos, con una grave responsabilidad de quien está teniendo el parto. Hasta no demostrarlo con lo contrario, aquí en Perú es al revés. Hasta no demostrar lo contrario somos culpables. Tenemos que demostrar que la paciente llegó en periodo expulsivo y no tenemos otra forma de poder atenderlo. Porque si la paciente viene en trabajo de parto en fase latente, en fase activa y no hemos hecho nada, ojo, asume la responsabilidad que corresponde por no haber tomado las acciones correspondientes en el momento oportuno. Consecuencias maternas, hemorragia de parto, sí, pueden desgarros de la cavidad vaginal, desgarros cervicales, puede tener atonía uterina, puede tener, en fin, cualquier tipo de incremento de la hemorragia materna. El segundo, anomalía es la presión podálica. La presión podálica es muy importante considerar. Puede ser nalgas puras o nalgas incompletas o nalgas completas. Del estrecho periodo de la pelvis materna, la propia pelvis del feto
el polo podálico que está presentándose en la unidad vaginal de la mujer. Tenemos acá nalgas completas, nalgas incompletas y nalgas blancas o verdaderas. Acá tenemos las nalgas completas cuando están los miembros inferiores flexionados. Acá falta que uno esté extendido para conseguir una pareja incompleta. Y acá las nalgas blancas cuando ambos están acá extendidos. La pareja incompleta, nalgas francas, o sea, tenemos acá la presentación con los miembros inferiores completamente extendidos, son nalgas francas en realidad incompleta, porque la completa se refiere básicamente acá a la presentación de nalgas con los miembros inferiores en flexión, la completa. Y la incompleta, uno de ellos por lo menos en flexión, nalgas francas cuando no están en flexión. Podálica incompleta tenemos acá, ven ustedes, este polo podálico está presentando acá a nivel de la pierna materna, a nivel de la región vulvar, y una pierna está extendida, está flexionada. Podálica incompleta. La podálica completa es esta acá, básicamente para determinar cómo se está presentando. Podálica acá, mire cómo está acá el polo de presentación, y ambos miembros están flexionados sobre su propio eje. Esta es la presentación más frecuente que se presenta. Generalidades, dice acá, en el 3 a 4% total de partos. Se presenta un tercio antes del tercer trimestre. Evidentemente, una mayor mortalidad que la presentación podálica. Y el punto de reparo ya no es el vértex, es el sacro. Hablamos, por ejemplo, de sacro ilíaca derecha anterior, sacro ilíaca derecha transversa, sacro ilíaca derecha posterior, en fin, porque el parámetro de evaluación, así como tenemos el occiput, el occipito ilíaca izquierda anterior posterior, de acuerdo a los parámetros de evaluación, vamos a tener el sacro como punto de referencia para llevar adelante los diagnósticos de cómo está variando los movimientos de la rotación interna del producto dentro de la rueda pélvica. Acordémonos siempre de los parámetros de evaluación de la cadencia, ¿no? Acomodación, descenso, encajamiento, flexión, rotación interna, extensión, rotación externa y expulsión. Los 8 puntos cardinales, movimientos cardinales del trabajo de parto. Y cuando el producto comienza a variar su posición en la rotación interna, el punto de referencia es el sacro. Vamos a determinar que puede estar, por ejemplo, en SIDA, sacro ilíaca derecha anterior, sacro ilíaca derecha transversa, sacro derecha posterior. Por ejemplo, de acuerdo a cómo va evolucionando los movimientos de la rotación interna del producto dentro de la cavidad pélvica. Hay un concepto básico de física, llamado la ley de acomodación de Fayot. Se refiere básicamente al continente y al contenido. El contenido busca estar siempre paralelo al continente y se acomode en cuanto a su forma y volumen y a la capacidad y forma del cuerpo que lo contiene. O sea, continente y contenido entran en una congruencia y consenso de acciones para lograr, en este caso, la salida de un cuerpo sólido dentro de un continente que es amplio y con contenido líquido en su interior. Se llama la ley de acomodación del Fayot. ¿Por qué se produce una presión podálica? Porque no se ha producido una adecuada presión espontánea. El feto, hasta la semana 32, 34 máximo, donde tenemos el máximo volumen de líquido amniótico, entre comillas, el feto nada en una piscina, en la cavidad uterina. Llega un momento que va a adoptar la posición cefálica, en la semana 34, semana 36, el feto que no está en posición cefálica es difícil que adopte una posición hasta el final del embarazo. El útero cambia de forma, de un útero que es un útero circular o piriforme, cambia a una consistencia ovoide, porque contiene ya un contenido que va, las fibras musculares uterinas se distienden en forma longitudinal, al eje materno. Y el líquido amniótico comienza a disminuir, entonces el líquido amniótico ya no es la cantidad máxima de producción semana 32, el feto comienza a acomodarse en posición cefálica, que es la posición natural de trabajo del parto. En el parto pretérmino, tenemos acá las indicaciones, las cosas más frecuentes, ojo, malformaciones fetales, malformaciones ovulares, la placenta previa, por ejemplo, la celda por uterino, el cordón corto, por ejemplo, también impide una adecuada rotación de su adulto hasta la semana 34 y va a quedar sin podálico, por ejemplo. Y factores maternos, una pelvis no probada, una pelvis límite, generalmente producto es de una posición de podálico antes de que sea una posición cefálica. Por ejemplo, de acá úteros didelfos, úteros dobles,
de úteros o por presencia de miomas también van a impedir una adecuada movilización intraútero del feto y va a obtener una posición que es anómala, que puede ser transversa, oblicua o podálica. El diagnóstico se hace, como ustedes lo conocen muy bien, por las maniobras de Leopold, por el tracto vaginal, que vamos a encontrar la posición podálica y por una ecografía. Acordemos que en las maniobras de Leopold, el polo cefálico siempre va a ser más duro, más pequeño, más móvil, porque tiene el cuello que lo hace poder vascular, y doloroso, porque el hueso de la bóveda craneana cuando golpea internamente con la pared muscular uterina duele en la madre. O sea, duro, pequeño, doloroso y más móvil. En cambio, la pelvis es diferente, es más amplia, más grande, es blanda, no se mueve o se mueve poco, no es para vascular, no tiene cuello para vascular y no causa dolor como si causa el dolor cuando uno palpa la cabeza dentro de la cavidad uterina, que al golpear la cabeza con la parte interior del útero va a causar dolor. Entonces, en resumen, la cabeza es dura, pequeña, móvil y duele, y la parte pedónica es grande, blanda, no duele, o duele poco evidentemente, y no vascula. Cuando teníamos oportunidad de tener los partos vaginales hace algún tiempo, más o menos 10 o 15 años, y ustedes pueden tener también la oportunidad de hacerlo cuando estén solos en su trabajo del parto de seruncia. He llamado el índice de Satushny. Ahí tenemos aquí 6 parámetros de evaluación para poder determinar. Si, por ejemplo, tenemos más puntaje, tenemos más posibilidades de que el producto salga por vía vaginal. Si tenemos menos puntaje, el producto prácticamente va a ser muy difícil o muy traumático que insistamos en un parto por vía vaginal en un producto que se pueda dar. Por ejemplo, tenemos acá un puntaje de 1 cuando la paridad es 2 o más pacientes, 2 o más partos que la paciente. Cuando la paciente tenga menos de 37 o menos, el producto pesa menos. Cuando el peso del producto sea menor a 3 puntos, gramos, menos de 200 kilos. Cuando he tenido un parto anterior podálico, uno o dos partos podádicos con el puntaje. Cuando la dilatación esté más de 4, esté encajada la presentación. Y cuando la altura de presentación esté menos 1, encajada en común dilatación, hay que darle chance de parto por vía vaginal. Tiene menos, no insistamos. El parto mejor que hacerlo por vía vaginal, por todos los riesgos que significan atender un parto podálico, un parto de presión pelviana con una paciente que no reúne las condiciones. Que, por ejemplo, sea primigesta, que tenga 40 semanas, por ejemplo, que BF sea macrosómico, un peso grande para el profesional, que nunca ha tenido experiencia en un parto previo, que esté en fase latente, esté comenzando, y que tenga una depresión fuera de peso. Ahí jamás vamos a asistir en un parto podálico, riesgoso. Aquí es importante, ¿no? Cada uno de los movimientos que hemos mencionado inicialmente, los puntos cardinales del parto, de la acomodación, descenso, encajamiento, flexión, rotación interna, extensión, externa, extensión, se dan lo mismo, pero en forma inversa. Se dan los 10 tiempos, a veces los tiempos son prácticamente simultáneos, pero tenemos que ver la forma de cómo manejar los cabos de ellos. Siempre debemos tener un ayudante en un parto podálico, un colega, hasta inclusive la misma técnica, que tiene experiencia evidentemente, para que permanentemente a nivel del fondo uterino esté haciendo una compresión, para que la cabeza permanentemente esté en flexión. Si la cabeza entra en deflexión, estamos con problemas, porque va a haber trastornos ahí relacionados en la parte llamada expulsión de cabeza última. Por un lado estamos ayudando a la parte de tracción por vía vaginal, y por otra parte tenemos el mecanismo de compresión o compulsión de la cabeza a nivel del fondo uterino. Ambos maniobras tienen que ser simultáneamente practicadas en el momento de trabajo de parto. Tenemos la maniobra de Brass para hombros y cabeza, de Payot de Rodo para los hombros y la de Morisot para la cabeza, básicamente. Tenemos acá la maniobra de Brass, por ejemplo. Se colocan ambas manos sobre el tronco, como en este caso de acá, ambas manos sobre el tronco fetal. Las palmas de las manos quedan sobre el dorso fetal, como están mencionando acá, y los dedos pulgares sobre los músculos. Y esto vamos haciendo una tracción hacia abajo y hacia arriba, para favorecer que después
pueda bascular la cabeza con el cuello fetal y salga el polo, salga el producto finalmente hacia la sínfisis materna. O sea, la espalda del producto va hacia la sínfisis. Muy bien, sigamos por acá. Esta es la maniobra de Payot, que básicamente consiste en descender el brazo, se introduce el índice circular de la mano homónima, en este caso la mano izquierda, mano derecha, para hacer el producto, y se requiere descender este brazo. Miren ustedes cómo está actuando esta maniobra. Una maniobra que en la parte final, ya en la parte, cuando tenemos la evidencia de que este brazo se ha extendido. Normalmente los brazos están flexionados. Cuando tenemos la extensión del brazo, tenemos ya que actuar. Miren cómo esta mano ingresa dentro de la cavidad uterina. ¿Para qué? Para que este brazo que está extendido lo hagamos nuevamente flexionado. Uno, volteamos esta presentación, hacemos también lo mismo con el brazo, en este caso, derecho. Extracción hacia abajo del brazo, seguir sobre la cara del feto. ¿Cuál es la complicación aquí? La fractura del húmero. En último caso, una fractura de húmero, una fractura de clavícula, pues quedan compensados más adelante porque se ha logrado separar. Por tiempo también, cuando pasa mucho tiempo, tenemos problemas ya de irrigación y de oxigenación fetal. Son maniobras también en la parte final del exclusivo, cuando vemos que no está bajando adecuadamente la presión y tenemos la evidencia de que los brazos están extendidos dentro de la cavidad uterina. Y finalmente la maniobra de Morisot. La mano izquierda, en este caso, el bebé cabalga entre toda la mano izquierda del examinador. Con los dedos acá bajamos la barbilla para que permanentemente permanezca como se puso. Y de lo que les mencionaba acá, una mano permanentemente comprimiendo la cabeza para que esté permanentemente flexionada. Esta mano aquí agarra el cuello y tracciona el cuello junto con la parte de la mano inferior para que la cabeza esté permanentemente flexionada y podemos tener finalmente la salida del cuello. ¿Cuáles son las patologías asociadas? La prematuridad, 20-40%, no personas congénitas. La paciente previa 7 veces mayor en vértice. Hay prolapso de cordón, sí puede haber prolapso de cordón. Y el atrapamiento de la cabeza fetal en su caso es sumamente dramático, trágico. El producto se pierde. El trauma obstétrico que puede ocurrir en las partes blandas de la pelvis materna, del desgarro cervical y del desgarro de vagina, con todo el correlato magnético que puede ocurrir. Aquí tenemos, por ejemplo, las secuencias de cómo va un trabajo de parto, que tenemos la presentación podálica. Se dan cuenta ustedes. Estamos aquí para iniciar la maniobra de Brash que mencionamos acá. Continuamos acá esta parte final. Acá tenemos acá, con esta mano exploramos la parte de los miembros inferiores. Con esta mano cogemos las dos piernas, con el dedo medio acá corregimos para hacer una sola flexión. Acá, este brazo lo damos siempre ya presionamos a cada uno por un brazo. ¿Se dan cuenta? Y acá tenemos la presentación inicial. Estos son los testículos del producto. Estamos ampliando aquí. Aquí se ha hecho una episiotomía, evidentemente. Una episiotomía para ampliarla. En los partos podálicos preferibles es siempre una episiotomía, sobre todo para evitar el atrapamiento de la cabeza última, que le mencionaba, es un cuadro muy dramático y trágico. Comenzamos a ver, verificar. La paciente está pujando. Aquí una mano arriba que debe estar permanentemente flexionando la cabeza. Aquí nuevamente, aquí tenemos el cordón umbilical. Miren cómo estamos haciendo el cordón umbilical para irlo bajando poco a poco. Y acá tenemos cómo va rotando la presión. Los movimientos de rotación externa y extensión son prácticamente naturales. Si el producto es compatible con la pelvis, va a salir prácticamente sin hacer nada, solamente vamos a conducir la salida del producto. El cordón umbilical tenemos que protegerlo para que no esté permanentemente comprimido y no se impida el adecuado flujo de sangre con oxígeno y con glucosa para el cerebro. Acá tenemos como poco a poco va avanzando. Avanzando, tenemos ya prácticamente, se ha pasado ya la cintura pelviana, estamos por comenzar ya la parte del abdomen y del tórax, para llegar a la cintura escapular. El cordón umbilical lo movemos, mire cómo solito va rotando el producto, comportando. El producto se va colocando ya, lo que estaba en sacro ilíaca izquierda anterior, comienza a colocarse en el oblicuo, o en transversa, comienza a colocarse en antero posterior. Ven ustedes ahí, tenemos ahí una pierna que ya salió, la pierna, en este caso la pierna derecha y la pierna izquierda que vamos a conducir para que pueda hacer. Siempre hay que hacer en forma coordinada. Con cada contracción va bajando la presentación y también va bajando poco, de forma gradual y progresiva,
Luego de 2021 para evitar los problemas del cigarro. Este es el grito, como está la cavidad vaginal completamente amplia, que está ampliada también con los que se ha realizado previamente. Ya tenemos cuando el punto está saliendo, tenemos ya prácticamente la cintura escapular. Estamos acá a nivel de las escápulas. Es el momento que tenemos que hacer ya prácticamente la rotación. Acá tenemos igualmente como estamos avanzando, la parte final. Acá hacemos ya la rotación. Se dan cuenta ustedes cómo va rotando para salir lado por lado hasta que finalmente quede en la parte final la cabeza que debe estar dirigido en antero posterior. Hacer el brazo, en este caso, brazo izquierdo. Seguimos rotando. Aquí la mano de abajo estamos para la maniobra de Morisot, teniendo acá permanentemente el feto cabalgando dentro del brazo del examinador, explorador, que tiene el parto. Acá tenemos aquí lo que estamos en la maniobra acá. Con esta mano de acá estamos haciendo, presionando la barbilla fetal. Inclusive podemos tomar con mucha delicadeza, por supuesto, la boquita del bebé y jalar hacia abajo para hacer una mayor flexión. Y con esta otra mano hacemos la tracción de la cabeza dirigiendo con la fuerza necesaria, mínimamente necesaria, suficiente como para favorecer la salida del producto. Y permanentemente en flexión. Acá no sale la mano arriba, pero acá tiene la mano arriba que está permanentemente haciendo la flexión de la cabeza. Y acá tenemos finalmente lo que corresponde, la parte final con la tracción. ¿Se dan cuenta? Aquí está la madre y la salida del producto. Hemos hablado entonces de macrofonía fetal, hemos hablado de situación podálica, vamos a ver la parte de situación transversa antes de terminar con los temas, ¿no? La prestación de hombros. Acá tenemos el punto de referencia, si bien en la cabeza es el occipucio, en la percepción podálica es el sacro, en la posición transversa es el acromio. El acromio es el punto de referencia para considerar ese acromio ilíaco es izquierda, anterior, posterior, en fin, porque estamos en el acromio para determinar en qué punto se encuentra la rotación final del producto, ¿no? Es una situación inestable, el eje primer feto es aproximadamente perpendicular al eje de la madre. No ha logrado tener una adecuada posición podálica, perdón, cefálica, de otra posición. Cuando hay poca cantidad de líquido amniótico y el producto de otra posición, puede haber un problema de pelvis ósea, pelvis parto-blandas, puede haber un problema de cordón umbilical, problema de placenta, algo está ocurriendo. Esto generalmente ocurre con las placentas previas, que no es que la posición cefálica esté adecuadamente estructurada. El acromio, como mencionaba usted, es el que elimina la designación de la posición izquierda del acromio, acá, y va a determinar la posición que puede ser anterior, posterior, superior o inferior. ¿Cuál es la etiología? Evidentemente, cuando hay relajación de la pared abdominal, la pared abdominal está relajada. Pacientes obesas, por ejemplo, pacientes con abdomen péndulo, son las pacientes que van a tener transversa. La prematuridad también, un producto prematuro que está en la cuarta semana, 28, 32, lo más probable es que tenga una posición transversa, oblicua. La placenta previa porque va impidiendo que se haga una rotación adecuada hasta la semana 34 o una pelvis estrecha. ¿Ya? Tenemos los alerones del ilíaco, acá tenemos el sacro, acá tenemos la espina asiática, la sífilis del pubis y los cuellos obturatriz, la prueba obturatriz del ilíaco. Aquí lo que nos da el cordón, la placenta previa, por ejemplo, sangrado, y va a impedir una adecuada presentación. Nuevamente el diagnóstico, por maniobras de Leopold, vamos a encontrar que la cabeza está en una de las fosas ilíacas, derecho e izquierdo, oblicuo, transverso, evidentemente no es la posición adecuada para el nacimiento del producto. El tracto vaginal vamos a captar parrilla costal, vamos a captar acromio, no vamos a captar ni la parte blanda que se refiere a la pelvis, ni la parte ósea que se refiere a la posición cefálica. Básicamente el manejo es cesárea. Nunca un producto va a salir de forma transversa por el diámetro que ofrece, pues evidentemente nunca va a salir por vía vaginal, la indicación básicamente necesaria. Salvo que haya una rotación en el momento de trabajo de parto en fase latente, podemos decir la posibilidad. Sobre todo en presentaciones prematuros o términos, se puede dar el caso, sí, pero hay que estar siempre atentos acerca de la relación o no del producto dentro de la cavidad uterina en la fase latente de trabajo de parto.
Y el cuarto problema de Toser se refiere a las anomalías de deflexión, que como mencionamos en la clase anterior, se refiere básicamente al momento en que el producto ingresa en el canal. Cuando en lugar de tener una buena flexión, acordemos acomodación, descenso, flexión, acá tenemos no hace una adecuada flexión. Ingresa al canal de parto con un grado de deflexión. Tenemos tres tipos de deflexión. Este de vértice, que era lo normal, de vértice, normal. Luego tenemos acá la posición de incipucio, la posición de frente y la posición de cara finalmente. Cada uno con sus parámetros de evaluación. Vamos a ver cómo va entrando acá el método anterior, izquierdo, método anterior derecho y el método posterior, derecho en este caso, por ejemplo. Estos son los parámetros de evaluación que tenemos básicamente. Vienen en esta dimensión. El subocímetro pragmático, cuando la presentación viene en vértice, supuso, la presentación más adecuada, subocímetro pragmático. El segmento pragmático. El segmento no está graficado acá, pero va acá de la posición segmento al bregma. También mide 9.5 centímetros. Es la posición de cara, que podría haber la posibilidad de manejar. El occipito frontal, de acá, la posición de frente, 12.5 centímetros. Cuando sabemos que el diámetro del posterior de pelvis admite máximo 9.5 centímetros. Eso tampoco va a poder ser. Es un parto por vía vaginal. Y parietal y temporal son las medidas que debemos considerar. Segundo grado de flexión, el bregma, que es la flexión mínima de primer grado, el de frente, que no está graficado acá, indicar de flexión máxima, ¿cierto? El vértice normal, con tripucio, está presente acá, y la cabeza completamente fija. Son los 3 grados de flexión, falta aquí un grado. La más común es la de vértex, prácticamente el 95% de casos de partos es básicamente de vértex. Y el diámetro que se ofrece es el subocímetro bremático, diámetro pequeño, 9.5. Subocímetro bremático que está acá. La bregma es militar, ocurre en 1/73. Esta es la presentación de bregma. La cara ocurre en 1/600, y la de frente ocurre 1 cada 500 a 4.000 partos. Dependiendo del grado de flexión, vamos a saber si hay o no posibilidades de un parto por vía vaginal. La de bregma y ofrece acá su diámetro de 12 centímetros. Las causas son básicamente el feto macrosómico, estrechez pélvica o problemas del cordón umbilical. En el tacto vaginal se identifica la fontanela bregmática. Normalmente uno identifica siempre la fontanela, el occipucio del vértex, la fontanela lamboidea, que es la que está acá, en la parte posterior. Cuando está completamente flexionada, uno agarra esta parte de acá. Pero cuando uno toca el bregma, la parte de acá, estamos acá en una presentación de un primer grado de flexión. Ofrece acá el diámetro occipito frontal, que mide 12.5 centímetros. Este diámetro de acá no va a pasar jamás por un diámetro anteroposterior de la pelvis, que es aproximadamente 9.5, que sí pasaría un diámetro de vértex, que es el suboccipito bremático, que mide 9.5. En estos casos, de bregma, el parto vaginal es pequeño, o una cesárea es normal o compatible, por lo menos. Pero ojo, aquí lo básico, necesario un producto térmico. A término necesario, efectivamente. Presentación de cara. El suboccipito, el segmento bregmático, 9.5 centímetros. Ojo. Pero hay una cosa importante. El mento posterior persistente, o sea que está presentando un mento posterior, es motivo diagnóstico para hacer necesario. Porque no va a rotar, evidentemente, no va a rotar. La posibilidad de rotar el posición mento posterior persistente va a ser prácticamente nula. Puede rotar al anterior, pero sí puede rotar a posición anterior, sí. Porque el diámetro que ofrece siempre es 9.5, pero un momento posterior no, porque va a ser imposible que esa cabeza se flexione tanto de tal manera que puede llegar inclusive a una luxación cervical. Es muy peligroso. Diagnóstico, hay en la persona luminal hay un occipucio fetal prominente en el dorso, evidentemente, y uno identifica en el tacto vaginal en esta presentación
de cara va a identificar todo. Identifica el mentón, la boca, la nariz, la mejilla y la órbita de la cara. Muy en cuenta. El parámetro de referencia es el mentón, la barbilla. Mento anterior, parto abdominal es posible, pero preferible las presentaciones de mento de cara, con 12.5 centímetros, preferible para manos por una cesárea electiva que tengo la posibilidad de manejar. El mento posterior siempre es cesárea, claro, una rotación interna, pero es muy difícil que cubra. La mento y la mento transversa, igual también, la mento transversa puede rotar a anteroposterior, sí, pero si no, mento posterior persistente, si acordémonos siempre de la causa absoluta de indicaciones cesáreas. Presentación mento posterior persistente que no rotaba para nada. Y la de frente, que tenemos acá, el diámetro occipito mentoniano. Occipito mentoniano, 13.5. Igual, la de frente definitivamente no va a poder salir. Pero aquí dice, según evolución, si es un feto pretérmino que está con un producto que pesa 2 kilos 200, podríamos dar la posibilidad de salir. Pero ojo, un producto de términos mide 13.5 centímetros. Entonces la de frente y la de cara, la de occipucio se va a salir, definitivamente. La presentación bregmática puede salir por vía vaginal, pero considerando la parte de la proporcional cefalopélvica. La de frente y la de cara, con mucho cuidado, de diagnosticar la posibilidad de salida del producto si tenemos en cuenta los diámetros que se presentan. Acordemos el antro posterior de la pélvica materna es 9.5, pero que cambia, tenemos 13.5 centímetros, mayor que inclusive que la de cara, tampoco va a salir por vía vaginal. Estamos acabando ya la presentación del tema del día de hoy y se refiere básicamente al diagnóstico del proceso insatisfactorio del trabajo de parto. Estas láminas son finales prácticamente, como en la parte de la clínica, hacer el trabajo de parto, cuando hay detención o enlentecimiento en la dilatación y el descenso, paciente deshidratada, acordemos cómo manejar este tipo de problemas, un dolor intenso a nivel de cemento en los pasos de proporción cefalopélvica, se forma aquí una situación, se ve el tema cómo se forma un anillo de conjunción, el anillo de Bandel se llama, porque el útero está ya en una acción incompatible. Hay las contracciones que comienzan a ser, en lugar de ser de arriba hacia abajo, de afuera hacia adentro, y de mayor intensidad, comienzan a ser contracciones irregulares que van cambiando de sentido de orientación, que van de la porción inferior del istmo uterino hacia el fondo uterino. El anillo de rotación de Bandel de propulsión cefalopélvica o con un feto grande, por ejemplo. Una presentación flotante nos habla básicamente de una presentación con pelvis no compatible, problemas del motor, hipertonía, hipotonía, obrales, sistolia, menor número de contracciones en 10 minutos. Acá tenemos, acordemos, el término de sufrimiento fetal cambia por el diagnóstico del riesgo de pérdida de bienestar fetal, futura de prolapso y cordón, o problemas también de distocias, embarazo prolongado, algo está ocurriendo que no ha generado el inicio de la parte como oportuna, y cuando hay superposición del hueso de la cabeza y campo sucedario, cuando hay cabalgamiento, no solamente campo, sino cabalgamiento del hueso de la presentación. Un abdomen péndulo definitivamente es un feto transverso, se demuestra lo contrario. Presión de la encajada flotante de proporción cefalopélvica, en este caso. Anillo de retracción, igual de proporción cefalopélvica. Campo sucedáneo es una fase inicial, el primer tipo de flexión, es un bregma. Y eso acá también igualmente, ya el número 5 se refiere básicamente a una de proporción cefalopélvica ya marcada, confirmada, que ya debemos actuar para programar a paciente. El diagnóstico es un edema de uterino, tensión de los ligamentos de los sacros redondos, partograma completamente alterado. No debemos llegar a este tipo de problemas, tenemos que actuar cuando estamos en la curva de alerta todavía, no en la curva de acción. Debemos entrar en la curva de acción, debe ser la primera hora de la curva de acción. Mientras más tiempo pasa, más peligroso para la madre y para el niño. Pelvis no compatible, presentación alta flotante, habla aquí de proporción pélvica o grande para el personal, y las presentaciones anómalas, como mencionaba, presentación podálica, presentación transversa, y los grados de deflexión, de bregma, cara y frente. Hallazgos, estamos por terminar ya la clase. Por ejemplo, un cuello no dilatado con contracciones no palpables es un falso trabajo de parto. No es trabajo de parto, es una oportunidad para cargar nuestro parto como corresponde. Un cuello uterino que ha llegado a 4 de dilatación y después de 8 horas contracciones regulares,
fase latente prolongada, como él lo dice. O sea, hay una detención del descenso, de la dilatación. Acordémonos, distosia de detención y distosia de enlentecimiento. En este caso, una detención de la dilatación. Otra, con la erección del cuello uterino a la derecha de la línea de adentro del partograma, tenemos aquí una fase activa prolongada. ¿De acuerdo? Secundaria y descenso de la parte que se prende de desproporción feto-pélvica. Importante, sabemos cómo manejar. Detención secundaria de la acción y del descenso. Hay obstrucción del trabajo de parto. Moldeamiento de la cabeza, tercer grado, cuello uterino edematoso, hinchazón de frente. Todo eso puesto para la parte de la clínica, nos va a decir que hay una obstrucción en la salida de proporción y acá hay obstrucción. Tiene que ver con los distocias de detención y de enlentecimiento que se da. Esto de acá, básicamente, es una actividad uterina adecuada. Bradesistolia, hiposistolia o oligosistolia, nos habla acá que tenemos que actuar. Si la pelvis es buena, perfecto, hagámoslo y hagamos una estimulación de trabajo de parto. Si el bicho es bueno, una maduración, pero una estimulación. Si el bicho no es bueno, pero una pelvis es compatible, hagamos una maduración e inducción posteriormente. Si no es de vértice, como por supuesto anterior, ojo, es una mala presentación. Tenemos acá los grados de defección. Repetimos nuevamente, bregma, frente y cara. Y por último tenemos acá la fase expulsiva prolongada, cuando está totalmente dilatado y la mujer no tiene no hay descenso. La pareja está así, -3, -2, -3, -4, algo está pasando. Es un cuadro muy dramático, tenemos que tomar decisiones en ese momento. Acordémonos del tiempo que podemos esperar, máximo hasta 1 hora en una multípara y máximo hasta 2 horas en una primípara. Pero vamos a llegar a esos extremos. Llegamos a 30 minutos de un ramo expulsivo, tenemos que comenzar a tomar acciones evidentes. Necesitamos un producto que no va a salir por vía vaginal, por el riesgo mayor que puede ocurrir. Por supuesto, esa paciente que si vamos a tener la cesárea, va a tener un riesgo altísimo, muy alto, de hacer infección del sitio operatorio y también una endometritis por operar. Ojo, por todo lo que significa el trabajo de parto en la fase expulsiva. ¿Cómo lo manejamos? Con una vía endovenosa permeable, evaluar el estado de la madre, evitar rotura uterina y cambio de posición de la parturienta. Correcto cuando manejar la estimulación del trabajo de parto con el útero, con la oxitocina, el vacuum extrato cuando está en +2, nunca el vacuum esté en +1, en 0, -1, no. Tiene que ser en la parte final. Cuando tenemos ya la posición de la cabeza visible, tactable, se coloca en la zona parital con una adecuada mecanismo de succión. Hipertónica, sedación, ojo acá, incompatibilidad cesárea, y aquí también, básicamente, no ensayar maniobras, no hagamos cosas que no lleven a un adecuado término de trabajo de parto. Es peligroso, es contraproducente. Sufrimiento materno, sufrimiento fetal, con todo lo por tanto, institucionales. Y acá tenemos la lámina final del trabajo de parto, que ustedes poco a poco manejar. Y lo vamos viendo de acuerdo a cómo se está manejando este tipo de trabajo. ¿Cómo lo manejamos? Factores predisponentes maternos y fetales, aquí lo tenemos a la mano, ustedes lo conocen, lo hemos ya mencionado en toda la exposición del día de hoy. Tenemos acá detención del trabajo de parto en cualquiera de sus fases, gestación podálica, en la fase, el primer periodo, fase de trabajo de parto latente o activa, el segundo periodo, fase expulsivo. Ojo, hacer siempre un adecuado examen clínico y un partograma. El partograma nos va a salvar siempre de todo. No dejemos nunca de hacer un partograma, que quede como una norma en su conjunto de ustedes cuando estén solos trabajando en sus serums. Un partograma no les demora nada, tienen ustedes después la tranquilidad, después de sus cosas normales. Una ecografía es imposible, sí, posible hacerlo de una forma, aprendan también la técnica de ecografía. Siempre tenemos que tener una vía endovenosa permeable que nos permite el acceso al medio interno de la paciente. Oxígeno fuera necesario y un monitoreo fetal, que puede ser clínico, puede ser también con monitoreo electrónico. Aquí vemos algunas posibilidades. Si hay difusión uterina, por ejemplo, y no hay desproporción feto-pélvica, hay que estimular con oxitocina. Esto se ha mencionado hasta la saciedad. Si la pelvis es compatible, podemos estimular con oxitocina. Si no es compatible, jamás hagamos una estimulación cuando la pelvis no es compatible. Nunca vamos a lograr la expulsión de un producto con una pelvis que no va a permitir la salida en la parte final del expulsivo. Si progresa adecuadamente el parto vaginal y si no progresa, va a cesar. Esta es la parte cuando no hay desproporción fetopélvica. Si hubiera proporción fetopélvica, tenemos acá, a este cuadro acá, a la proporción fetopélvica, que puede ser de dos tipos, absoluta o relativa. Es absoluta, cesárea.
Si es relativa, corregir el factor causal, sobre todo cuando la posición del producto no es la más adecuada. Esperemos que el producto poco a poco vaya haciendo su acomodación, su descenso, encajamiento, su flexión y rotación interna. Pero no hagamos maniobras para que rote, el producto debe rotar espontáneamente. Estamos todavía hablando del primer periodo de trabajo de parto, que abarca la fase activa. Hasta aquí podemos actuar. Si se corrige el factor causal, el progreso, parto vaginal. Si no progresa, cesárea. En el caso del proceso de pélvica relativa con una pelvis límite de un producto normal, o un producto o una pelvis normal, con un producto que esté borderline de un feto macrosómico grande. Mala interpretación, seguir el protocolo que hemos mencionado, presentación de bregma, presentación de cara o presentación de frente. Y de esta parte blanca, acá, corrección del factor causal. Progreso, parto vaginal, no progreso, necesario. La parte blanca se refiere, por ejemplo, a la presencia de una placenta previa marginal, la presencia de un mioma uterino que tuvo como tumor previo, la presencia, por ejemplo, de quistes de ovario que son a veces grandes, gigantes, que están incluidos dentro de la cavidad pélvica. Ojos, no se pueden pasar de frente. Eso en términos generales, este cuadro nos habla acerca de todo el diagnóstico y las acciones que debemos tomar en el trabajo de parto. No nos olvidemos, por favor, nunca de hacer una curva de alerta, un partograma, de actuar con esto que les he mencionado a ustedes en términos generales, en resumen, queremos considerar siempre que la quinta causa de muerte materna en el mundo y en nuestro país es el parto amistoso. La primera es las hemorragias, la segunda el problema de placenta previa, el tercero el problema de infección, y la cuarta es abortos sépticos, y la quinta es partos distóxicos o partos. ¿De acuerdo? Esto en términos generales, para que ustedes sepan cuándo actuar, hacer su partograma y diagnosticar bien su pelvis materna y la compatibilidad. Y finalmente, quiero dejarles un mensaje, una idea. Esta parte de acá. Y es lo que dice acá. Este nuestro hospital de Almenara, están cordialmente invitados ustedes, si quieren hacer internado para poderlo manejar acá. Un hospital con 80 años de trabajo en forma efectiva, donde tengo actualmente el honor de ser jefe de departamento de ginecobstetricia. Queden cordialmente invitados para el internado si desean hacerlo en el Seguro Social. El hospital el más antiguo del Seguro Social y de mayor capacidad resolutiva junto con el Rebagliati y de complejidad. Y quiero explicarles a ustedes un tema fundamental acerca de lo que hizo, lo que mencionó Carlos Alberto Seguín en su libro Tú y la medicina, en el capítulo de la ginecobstetricia, básicamente la obstetricia. Y quiero leerlo pausadamente para que ustedes también lo entiendan. Dice, es también la del obstetra tarea llena de angustia y responsabilidad. Se le confía no una existencia amenazada que se requiere que salve, como los otros médicos, sino dos vidas luminosas, dos seres rodeados no del temor a la muerte, sino de la esperanza de la vida. El éxito después esperado y el fracaso imperdonable. Carlos Alberto Seguín, padre de la psiquiatría peruana, junto con otros grandes exponentes, y un cofundador del Hospital de Almenara allá por el año 40, 42 más o menos. Esta es la clase que hemos tratado de exponerles a ustedes, estimados alumnos, un resumen un poco larga, pero creo que ha sido fructífera a medida que ustedes han entendido los mecanismos que se emplean. Y si no hubiera ninguna otra una pregunta o intervención o aporte, estamos aquí para escucharlos. A nuestra delegada general Valeria le pediría en todo caso, si es que en el momento oportuno cree, para tomar la lista y me envíe la lista de los alumnos que no han intervenido, si es que no hay ninguna pregunta al momento. Escuchamos, Valeria, para que pueda dar el ingreso a las preguntas, o pasamos a la lista de frente, por favor. La clase demora 1:30, que es el tiempo que demora el tiempo que nos han mencionado para la clase, por supuesto, ¿no? No sé si alguno Listo, Valeria, te escuchamos. una consulta. Hola. Doctor. No. Doctor, nosotros ahorita ya nos hemos pasado un ¿Te poco escucho? del tiempo. La clase acababa a las 10, son 10:17, por lo que algunos chicos ya se fueron a sus seminarios o a sus prácticas Ya, tiene respectivas. seminario también, ¿no es cierto? Ya, correcto. Exacto, Entonces, creo que si tú yo mira la pudiese. presencia de los alumnos, si están presentes todos, me envía por favor por mensaje de texto a mi correo, por WhatsApp, para enviar la información a las autoridades, ¿de acuerdo? Ok, entonces, de todas formas, faltan chicos, pero también asumo que es porque ya están en clase. Ya, correcto, está bien. Tenemos la Supongo que actividad también a las 10 de la mañana, la actividad de
hoy día de simulación estandarizada invertida. A mi grupo de trabajo, que conoce Helen, para comenzar 10 y media aproximadamente,